Bueno, nosotros continuamos Radio U por la Mega, hoy en la Máquina del Tiempo. ¡Máquina del Tiempo! Muy bien, aquí todo el mundo aprendió cómo se dice Máquina del Tiempo en Radio U, porque bueno, esta sección que va un poco de disfrutar la historia desde otro punto de vista, desde otro contexto, tratando de irnos al sitio, al hecho, al momento, al día histórico, y por plantear un contexto que nos permita sentirnos identificados, empatizar con lo que está sucediendo y decir, ok, esto era lo que estaba pasando en ese momento, y lo hacemos de diferentes formas. Hemos tenido a diferentes narradores históricos, diciéndolo de alguna manera, poniéndonos ese contexto, ¿no? Sí, es así. Hoy vamos a estar compartiendo con Santiago Moreno y con José Romero. Ambos estudian en la Universidad Monte Ávila, estudian Comunicación Social y además tienen un podcast, comparten un espacio que se llama Polihistóricos. ¿Cómo están ustedes, brothercitos? Gracias, Alejandro. Gracias, Majo, por invitarnos una vez más. ¿Cómo estás tú, Santiago? Todo bien, vale. Aquí siempre disfrutando un gran momento con ustedes. Gracias por invitarnos una vez más y bueno, estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Bienvenidos. La última vez que nos vimos estábamos en el tour por la ciudad universitaria, en la Universidad Central de Venezuela. Ustedes se acercaron a bueno, disfrutar ese recorrido tan bonito con la gente del COPRED UCB. Ajá. Y pues estuvieron en esa transmisión desde la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela en el techo, en la primera transmisión que ha sucedido allí, ¿no? Sí, una experiencia muy bonita, la verdad. Que primera vez que grababan ahí, ¿no? En ese techo. Que se transmitía o grababa, sí. Mira, yo te voy a decir algo. Esa transmisión fue muy sabrosa. O sea, el clima y el paisaje que había ahí, de verdad que un privilegio. Fue muy mágico. Y el paseo, digamos, todo ese tour con toda esa información que nos ofrecieron, maravilloso. Así es. Así es. Bueno, hoy, ¿cuál es el tema que vamos a estar conversando, chicos? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los eventos deportivos que marcaron la historia del mundo, que digamos que se convirtieron en un hito y que, bueno, incluso influyeron en la política mundial y en la historia de la cultura también del deporte. Santiago quería hablar un poco sobre eso, de los eventos deportivos de la historia del mundial, pero yo también quisiera tocar de Venezuela, los eventos deportivos en Venezuela que marcaron la historia de Venezuela. No sé por dónde les gustaría empezar, por el mundial o por Venezuela. Venezuela. Ok, buenísimo. Patriótico. Iba a decir el más viejo. A mí me parece que uno de los eventos deportivos que marcó la historia de Venezuela para siempre y que influyó también bastante en la política, que eso habla bastante de cómo el deporte tiene el poder que tiene en influir la historia y la política del mundo. Así es. Que es, por ejemplo, los héroes del 41 en el béisbol, que la Venezuela ganó el campeonato mundial de béisbol en 1941 y eso influyó muchísimo también en la política y en la moral de Venezuela en ese momento. Hay que recordar cómo se encontraba Venezuela en los 40, también recordar cómo estaba el mundo, era plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en Venezuela en los 40? Venezuela en los 40, por ejemplo, estaban pasando, había ya fallecido Juan Vicente Gómez y entonces estaba esta transición exactamente de nuevos presidentes militares como Eleazar López Contreras, como Isaías Medina Angarita, y también había una gran duda de cuándo iba a llegar la verdadera democracia a Venezuela, que llega después con los ADECOS y todos estos partidos, ¿no? Como ADECO, COPEI, todos estos partidos nuevos. Sí. Y justamente en esta transición que está sucediendo en Venezuela, que también era una duda grandísima de qué es lo que estaba pasando en el país, sucede este suceso grandísimo, que es que gana Venezuela el campeonato mundial de béisbol contra Estados Unidos, que es una potencia del béisbol, los creadores del deporte. Entonces eso también creo que es una de las, tú que dijiste el más antiguo, eso es lo más antiguo que se me ocurren y que marcó también en Venezuela bastante en la historia, ¿no? Maravilla, además el béisbol, bueno, la importancia, yo no sé en aquel momento si el béisbol era tan importante como lo puede ser hoy en día, ¿no? Pero me imagino que por eso en gran parte también se habrá convertido en un deporte muy importante. Yo entiendo que el béisbol llegó a Venezuela justamente por la apertura del petróleo, por las empresas que vinieron norteamericanas de otras partes del mundo, ¿no? Exactamente. En Venezuela llegan en el siglo XIX el béisbol, llega justamente por eso, por las empresas petroleras americanas que vienen a exportar el petróleo, pero también llegan por los venezolanos que se fueron a estudiar a Estados Unidos, y volvieron a Venezuela con este deporte. En realidad, si tú buscas en el libro La Historia del Béisbol, que es un libro bastante famoso, que está de Historia del Béisbol, siglo XIX al siglo XXI, y ahí explica que dice que en realidad el béisbol lo trajeron fueron estudiantes venezolanos que estuvieron en Estados Unidos y aprendieron de los americanos y pusieron este deporte de moda aquí en Venezuela en el siglo XIX. Bueno, también se dice que los estadounidenses también por el clima como que les convenía jugar en un clima tropical y ellos entrenaban también en Venezuela, entonces también como que ellos trajeron muchas costumbres incluyendo el béisbol
debido al clima. Claro. Y también está, por ejemplo, los ingleses que vinieron que estaban sobre todo ubicados en el área de Guayana, en Bolívar. Por eso es que en Bolívar, por ejemplo, que mi familia es de Bolívar, ahí se juega mucho más fútbol. Se juega mucho más fútbol porque los ingleses estuvieron más presentes en esa área. Ah, qué interesante. Y por ejemplo, cuando ocurre esa victoria de Venezuela en el Campeonato Mundial de Béisbol, ¿cómo lo recibe Venezuela? ¿Era conocido para los venezolanos el béisbol en ese momento? ¿Cómo? Eso es justamente ganar el campeonato mundial de béisbol para Venezuela incentivó a crear nuevos equipos. En ese momento, en el 41, no existían los Leones del Caracas. Existía el Magallanes, estaba siendo creado por un prototipo de equipo. Nace después Leones del Caracas, nacen los Navegantes del Magallanes. Luego en los 60 vendría la expansión con los Tiburones de La Guaira, con los Tigres de Aragua, con todos estos nuevos equipos, Cardenales de Lara, que eran unos equipos amateurs, pero ganar el campeonato mundial de béisbol le hizo decir a la gente en Venezuela, wow, aquí hay béisbol. Exacto, esto va en Claro. serio, vamos a ponernos las pilas y ser profesionales de verdad. Entonces eso es uno de los ejemplos también. Y una de las cosas que ustedes... bueno, vamos a escuchar música antes de hacer otra pregunta porque ya yo me iba a inspirar aquí. Nuestro equipo de producción nos está invitando a que vayamos a escuchar un poco de música mega. Esto es La Máquina del Tiempo. ¡Máquina del Tiempo! En Radio U con Polihistóricos, @Polihistóricos. Los pueden conseguir en su podcast. Santiago Moreno y José Romero. Ya volvemos, Radio U por la Mega. Donde sea. Continuamos, esto es Radio U por la Mega. A mi lado, María José Castejón. A mi lado, Alejandro León, @Alejandro con Instagram. Esto es La Máquina del Tiempo. ¡Máquina del Tiempo! Estamos con polihistóricos, creadores, estudiantes de Podcast. comunicación social de la Universidad Monte Ávila, de este podcast, Santiago Moreno, José Romero, y hoy hablando un poco de los eventos deportivos que han hecho historia en Venezuela. Antes de empezar a hablar de otro evento histórico, yo quería preguntarle a Santiago, No, yo soy a José, perdón, ¿qué pasó luego de que Venezuela ganara esta competencia? Que tú comentabas que muchos más clubs fueron inaugurados, deportivos de béisbol específicamente, y políticamente, socialmente, ¿cómo se sentía y celebraba eso? Bueno, ya en Venezuela se veía el béisbol como una distracción, pero una distracción para la gente, como le expliqué, de una forma amateur. Ahora ya después del 41 también se hizo también la creación de nuevos estadios, se crearon nuevos estadios, también se empezó a ir mucho más a los estadios, y también con la llegada de nuevos peloteros venezolanos a las grandes ligas, como Alejandro Patón Carrasquel, que fue el primer pelotero venezolano en llegar a las grandes ligas, que justamente esto fue en el 48. Entonces imagínate, ganamos en el 41 el campeonato mundial, y luego 7 años después va un venezolano a las grandes ligas. Luego se empiezan a crear, como te dije, los Leones del Caracas, y la gente empezó a ver el béisbol, ya lo veía como una distracción, pero ahora se volvió el deporte nacional. Algo que la gente iba y lo vivía, se convirtió en la pasión de Venezuela también. Muy bien, muy bien. Y estaba, por ejemplo, Santiago a punto de comentarnos de otro evento histórico deportivo que ha sucedido. Sí, yo para complacerte, Marijón, El más viejo. el más viejo fue en 1936, justamente fue antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial y fue durante el nazismo. ¿Qué ocurría? Que fueron los Juegos Olímpicos de Berlín. Y bueno, tú sabes que Hitler quería como que promover la raza aria, él quería exaltar esa perfección del alemán blanco, rubio. Ajá. Y entonces, Puro. puro, exacto. Y entonces jugó Jesse Owens, un afroamericano de color, en las Olimpiadas, que no solamente fue el mejor, sino que ganó 4 medallas de oro. Y después de eso, claro, mucha gente le decía a Hitler, mira Hitler, tú tienes que premiar, o sea, se tiene que ver las cámaras que tú premias a este atleta. Y entonces al final mucha gente dice que nunca se vio eso, pero se dice que hay una foto en la que Hitler le estrecha la mano a Jesse Owens para como que felicitarlo, pero esa foto solamente la tenía Jesse Owens. Wow. Y como que él nunca la quiso mostrar, porque como que nunca le dio importancia. Sin embargo, este logro, ojo, a pesar de que en Estados Unidos él no fue reconocido, Jesse Owens, porque debido a que estaba todavía esta pelea de gente de color, en Alemania lo querían. Fíjate tú, en Alemania, Claro. Después de eso los alemanes lo querían más. Sí, Claro, y claro. además que yo no sé si hay una película que narra la vida de Jesse Owens o narra un poco como la travesía que él tiene como un atleta afroamericano en un momento donde iba a tener una visibilidad tan importante a nivel global en unos deportes que mayormente, casi en su totalidad, eran completamente abordados por personas de color blanco, y en ese momento la importancia de él aceptar e ir a esa competencia
era como algo bastante cuestionado hasta por las personas de su propia Color de piel. de su propio color de piel. Ajá. Ujú. Bueno, también yo quería comentar un ejemplo que estamos buscando, ¿no? Estos eventos deportivos que marcaron la historia y que también influenciaron en la política de los países. Yo creo que el mejor ejemplo también es el del 95, cuando el equipo de rugby de Sudáfrica ganó el Mundial de Rugby, que es una película también buenísima, que es Invictus, se la recomiendo a los que nos vean. Una belleza Que- esa película. Sí, sí. Entonces Nelson Mandela, apoyó, se hizo el mejor amigo del capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, donde ya estaban recientemente salidos del apartheid. El racismo de Sudáfrica era increíble, ya que estamos hablando de racismo, era increíble. ¿Todavía? Sí, sí, gigantesco. Y entonces Nelson Mandela, apoyándose y aliándose con el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, ganaron el campeonato mundial, el mundial de rugby, y eso unificó completamente el país, sean blancos, negros, amarillos, Sí, no sí, sí. importa el color. Así es. Entonces se unificó completamente el país gracias al deporte. Eso es uno de los ejemplos grandísimos que hay también. Muy importante. Ujú. Muy. Miren, ¿tienen otro evento? Hay uno Les quería que preguntar, ajá. tú me vas a apoyar en esto, Goyo, que es la famosa mano de Dios. Sí, yo creo que no solo es la mano de Dios, sino todo el Mundial del 86. Todo el Mundial del 86 de Maradona y Argentina. Siento que ese también es grandísimo por lo que significó para el país. Porque Argentina tiene 3 mundiales, pero el mundial que más le significó para ellos fue el del 86. Claro. ¿Por qué? Porque estaban recientemente salidos de la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra, justamente. Y la final se enfrentaban ¿a quién? A Inglaterra. Sí. Entonces, Eso fue a muerte, ese juego claro. fue a muerte. Sí, sí. Entonces, justamente Maradona, cuando explicó la mano de Dios, que obviamente uno lo ve, es una trampa porque es mano, pero él le explicó que dijo, no importa la manera, pero tenía que hacer el gol y tenía que ganar, porque es contra Inglaterra, son los ingleses, que fue todos recordamos la Guerra de las Malvinas, que fue una derrota terrible para Argentina y fue Muy muertes. sangrienta fue. Muy sangrienta, Sí, sí. trágica, una derrota trágica para Argentina. Y entonces esa victoria en el Mundial de Maradona y de Argentina, que también fue el Mundial donde Maradona hizo el mejor gol del mundo, que se le conoce así el mejor gol de la historia, y antes de haber hecho la mano de Dios, significó muchísimo para Argentina y eso fue un logro que se sintió como haber ganado la guerra, como que ya estaban redimidos. Claro, sí, significó mucho porque eso, de alguna forma le devolvió como la dignidad al pueblo argentino. Él fue un personaje que obviamente recogió eso, ¿no? De alguna forma, el pueblo argentino estaba por el piso, con la moral, digamos, como, bueno, viendo para abajo, y de repente llegan este equipo y consigue esta victoria. Bueno, muy cuestionado el gol, sin duda alguna, pero bueno, ganaron. Pero gracias a esto sucede el endiosamiento también a Maradona en Sí. Argentina, y entonces porque bueno, como un vengador de lo que sucedió. Totalmente. Cabe destacar, por cierto, que mi mamá ayer me lo dijo, se me había olvidado esto, que es que Venezuela fue el único en apoyar a Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Y después los argentinos mantuvieron ese apoyo, ese agradecimiento con nosotros los venezolanos. Ah, sí, un buen dato, muy buen dato. Totalmente. Bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues toda esta información. Los pueden ubicar a través de su podcast, que es Polihistóricos. ¿De qué manera? Somos Polihistóricos, estamos en YouTube, nos pueden buscar como Polihistóricos, en Instagram también igualito Polihistóricos, y en TikTok Polihistóricos también. Polihistóricos sin H, por si acaso. Muy bien, muy bien. Santiago Moreno, José Romero, ambos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila.